Hablando de economía, gane quien gane, gobierne quien gobierne, todos los especialistas que dicen que el año 2013 va a ser un año muy duro, un año en el que habrá que tomar medidas drásticas, difíciles, una devaluación que para muchos luce inevitable, medidas de ajuste severas, y todo esto, pues, como sabes, son medidas que políticamente son muy antipáticas, y serán medidas muy difíciles, sobre todo para un gobierno que se estrena. No nos preocupemos en este momento qué haría Hugo Chávez, si le preocupa o no la popularidad, pero un gobierno opositor que llegue, pues tendrá necesariamente que contar con el apoyo popular por mucho tiempo. Ese apoyo se verá en riesgo si son medidas severas las que hay que tomar, que por lo visto son inevitables. ¿Qué hace Diego Arria en ese caso? Sí, tú has puesto el dedo en el problema. Yo he propuesto a los venezolanos un periodo de transición de 3 años. ¿Y por qué 3 años, César Miguel? Porque yo creo que en 3 años se pueden desmontar un conjunto de medidas que se han instalado sobre el sistema, abrirlo. Algunos dicen que los que quieren estar 6 años y quieran ser reelegidos no tomarán jamás las medidas que son necesarias tomar. Cuando tú asumes el gobierno por 3 años, tú tienes que hacerlo desde el primer día. ¿Cómo termina ese presidente al tercer año? Yo creo que será popular años después. Seguramente no será popular en esos 3 años. No es sangre, sudor y lágrimas. Yo espero que no sea ni por cierto, no con sangre para nada, que no sea con lágrimas, pero con sudor, toneladas de sudor. Lo que está por delante es un ejercicio casi de arqueología en vez de un análisis económico. La profundidad del daño económico al país no lo conocemos. Apenas tenemos una idea. Son 140.000 millones de dólares que debemos, 200.000, no lo sabemos. ¿Cuál es la profundidad de los alcances de todos estos acuerdos con lo que hicieron con Libia, con Siria, con Bielorrusia, con Rusia, con Cuba? Solamente son descomunales. Pero hay también, por eso que yo digo que hay una especie de fantasía. Yo oigo a la gente ofreciendo 1.300.000 empleos, 2 millones de casas. Nadie sabe con qué recursos se van a hacer. Venezuela va a tener que escoger el manejo de la industria petrolera. ¿Qué queremos? ¿Desarrollar la industria petrolera para otra vez tener 4 o 5 millones de barriles de petróleo? Eso significa 200.000 o 300.000 millones de dólares. ¿Lo tenemos? No lo tenemos, porque evidentemente lo pudiéramos generar por el petróleo y abandonamos entonces a los venezolanos. No se hace una sola casa, no se mejora la infraestructura, no se mejora la policía. Nosotros tenemos que decir, si queremos que primero sea la gente, como yo siempre he dicho, entonces tenemos que optar por buscar asociaciones estratégicas con países serios, importantes para manejar nuestra industria petrolera. Llenarnos la boca, decir que el petróleo es los venezolanos, cuando tú tienes un país donde la mitad de la gente vive casi desempleado, o que el sistema de infraestructura de asistencial, de educación, de salud es una vergüenza, eso no es que el petróleo entonces no es de los venezolanos. El petróleo viene siendo de los partidos políticos en una oportunidad, hoy en día de PDVSA, a las órdenes del señor Hugo Chávez. El petróleo nunca ha sido realmente de los venezolanos como en mi concepción debe hacerlo. ¿Cómo? Generando un tipo de desarrollo que le dé una calidad de vida a los venezolanos. Esa es la mejor manera de hacer el petróleo a los venezolanos. La situación económica se ha ido agravando y todo parece indicar que para el año 2013 tendremos un cuadro político donde serán necesarias medidas muy duras. Las medidas duras en economía, se entiende, son medidas siempre antipopulares, son medidas severas, medidas muy complicadas. Y un nuevo presidente distinto al régimen de Hugo Chávez va a tener que contar con el apoyo popular mucho tiempo, si no todo el tiempo. Pero con medidas duras como las que hay que tomar, eso va a ser difícil. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, yo creo que las medidas, yo hablo de un gradualismo, César. El país, en efecto, tiene un escenario económico complicado por malas políticas económicas, pero también tiene la posibilidad, este es un país muy generoso, con decisiones en materia económica, César, que hoy no tenemos. En el tema de la inversión, por ejemplo. ¿Cuánta inversión extranjera no está esperando un cambio político en el país? No para venir y hacerse dueños de Venezuela, porque esa es la imagen que trata de vender el gobierno, que ellos son nacionalistas y quienes no comulgamos con su proyecto político nos vendemos a intereses extranjeros, ¿no? Nada más alejado de la realidad.
Pero un país, tienes tú el caso de Brasil, ve todos los países en la región. Ve Colombia, que está al lado, tan cerquita de nosotros. Inversión extranjera, César. ¿Cuántos países, me refiero, cuántos inversionistas extranjeros con posibilidades de venir a Venezuela, invertir, generar empleo venezolano? Oye, ¿cuánta inversión nacional que está parada hoy día por un gobierno que no respeta las reglas del juego? Un gobierno que no genera seguridad jurídica, que expropia, que confisca. Entonces, tienes un escenario económico complejo hoy día, pero también tienes unas expectativas muy positivas, César, en términos de inversión, de generación de empleo, de dejar de regalar los recursos a los venezolanos, de que no todos los días nos salga petróleo regalado a otros países. Toquemos el tema económico. Has lanzado la bandera del capitalismo popular. Más de uno ha dicho que eso es hacer el juego a Chávez, porque Chávez dice que el capitalismo es malo, y tú dices, bueno, sí, pero hay uno que no es tan malo como el que yo estoy planteando, que es el capitalismo popular. En el fondo, ¿qué es el capitalismo popular? Y más allá de la consigna, ¿qué vas a hacer con el problemón económico que se nos viene encima? Porque si eres electa, tendrás que gobernar en el 2013, que va a ser un año donde todos los analistas coinciden que va a ser un año cargado de dificultades, donde habrá que tomar medidas muy, muy difíciles, no precisamente populares. En primer lugar, el capitalismo popular es la oportunidad histórica de romper con el pasado y el presente en una visión rentista y en una visión en la cual en el centro de Venezuela está el Estado. Para mí, necesitamos plantearnos un nuevo modelo de sociedad donde el centro, en el medio, esté la familia y esté el individuo. Es paradójico, pero la destrucción de este gobierno que exacerbó prácticas de antes, el rentismo, el clientelismo, la dependencia en el Estado, eso fue lo que Chávez consiguió. Pero exacerbó estas prácticas al extremo de que hoy todos los venezolanos vemos que esta no es la vía para erradicar la pobreza. Puede aliviarla, pero no eliminarla, superarla. Cuando dicen que este modelo y este régimen quiere a los pobres, yo digo, sí, los quiere pobres, los quiere dependientes del Estado. Cuando tú destruyes una empresa privada, sea grande, mediana, chiquita, y haces a esas personas dependientes del Estado, en el fondo le estás eliminando, le estás arrebatando su libertad para disentir, su libertad para construir, para crear. Yo creo una sociedad de propietarios, de emprendedores, donde tú puedes llegar a la casa y decirle a tu hijo, esto me lo gané yo con el esfuerzo de mi trabajo. Y eso es una satisfacción inmensa. Yo te pregunto, ¿para dónde queremos llevar a Venezuela? Bueno, el presidente Chávez claramente lo ha dicho, hacia la Cuba de los hermanos Castro. Y yo le pregunto, ¿y no será mejor llevarla hacia el Brasil de hoy, que ha logrado sacar en una década a 30 millones de personas de la pobreza? ¿Con comunismo? ¿Con socialismo? ¿Con todos sus adjetivos? No vale. Eso es capitalismo popular. ¿Por qué? Porque significa permitir que la dinámica de la creación, del mercado, no solamente se quede en unos cuantos, sino sea oportunidad para esa sensación y ese deseo de superación y aspiración que están todos los venezolanos. Y tú te digo una cosa, yo tengo que explicarle a mucha gente qué es capitalismo popular cuando me invitan a las universidades. Pero cuando yo voy a los mercados populares y cuando hablo con los conductores, con las señoras que venden comida en la calle, con los vendedores ambulantes, eso no hay que explicarlo, lo entienden clarito y se emocionan. Pero en el terreno económico, ¿qué vas a hacer? Fíjate, nosotros tenemos que ir a un proceso de generar confianza en el país. Soy de la opinión que con la salida del presidente Chávez empieza una luz para el sector privado. ¿Para el sector privado en qué sentido? El tema de la confianza que se genera de poder establecerse y volver a reencontrarse con la inversión en Venezuela, con reglas claras, con condiciones, estas reglas claras y condiciones que cumplan tanto el Estado como lo cumpla el inversionista, el emprendedor privado. El emprendedor privado no es los dueños de las grandes empresas, son parte de eso, también son inversionistas, pero del pequeño irnos motivando hasta el más grande que pueda invertir en nuestro país. El respeto a la propiedad privada es fundamental a la hora de generar confianza. Nosotros tenemos que restituir la propiedad, todos aquellos que le hayan quitado lo que es suyo. Empresas de la costa oriental del lago, fincas,
fondos, canales de televisión, Radio Caracas Televisión regresará a su señal, el tema de las emisoras de radio. De la misma manera el gobierno, como trata de utilizar eso, a nosotros empezar a generar confianza, y por supuesto ese inversionista privado tiene que tener tiene unos deberes, el cumplimiento a los derechos de los trabajadores, una responsabilidad social empresarial en la cual tiene que cumplir, y cada medida económica tiene que venir acompañada de manera obligatoria con una agenda social. Bueno, venimos de un control de cambio muy largo y algo hay que hacer allí. Se habla con insistencia desde hace ya cierto tiempo de una eventual devaluación que el gobierno la trata de frenar por razones obvias mucho dinero allí en un año electoral. Sí, nosotros tenemos que ir desmontando, conversado también con los economistas que están en el equipo de gobierno, tenemos que irlos desmontando en la medida que nosotros vayamos teniendo una economía más sana, vayamos generando más confianza, y cada una de las medidas económicas, como te digo, tiene que ser acompañado de manera obligatoria con una política social que vaya a atender a la población que esté más vulnerable o que le impacte más las medidas económicas las cuales vayamos a tomar. Si el control de cambio se llega a desmontar de un día para otro, bueno, aquí habrá una situación social, una explosión social bien importante, bastante fuerte, y que nosotros no podemos hacerla, sino que irlo desmontando paulatinamente en la medida que nosotros vamos reactivando la economía venezolana y vamos incentivando la inversión privada dentro de Venezuela.